Te invitamos a que te sumes aquí al panel para recibir las preguntas. José Berbejillo, Rodrigo Saldías también. Como les dije, ya levantan la mano, por ahí anda Horacio con el micrófono, así que se escuchan las preguntas. Tenemos un espacio ahora. Capaz que mientras la van pensando, yo aprovecho que Ricardo necesitaba unos minutos más y le pregunto, bueno, ¿cuáles son las principales barreras o cuáles son los desafíos que tenemos para dar ese siguiente paso que, digamos, te voy a hacer alargar un poquito más la presentación, digamos, en lo que está trabajando INAC en la parte de los escáneres y demás. Yo les comentaba que en el decreto 310 del 16, los 5 primeros artículos se refieren a la implementación de un sistema de tipificación automatizada. Ustedes saben que la tipificación de las canales evalúa dos cosas: la conformación, o sea, la relación entre las masas musculares y el esqueleto, o sea, nos dice cuánta carne tiene esa canal, y en la terminación, y además nos dice, se evalúa también lo que les decía hoy, ¿no? Si el animal es muy pechudo, va a ser poco eficiente porque el delantero va a pesar más que el trasero. Si el animal tiene buena pierna, bueno, evalúa todo ese tipo de cosas de masas musculares y su relación con el esqueleto. Y la terminación, que evalúa la cantidad de grasa de cobertura, ¿no? La grasa subcutánea, que no se retira durante el dressing. Hay todavía cierta leyenda por ahí de que en el frigorífico se hace un retiro de grasa subcutánea, de esa grasa de cobertura, la que se ve por el lado de afuera de la canal, y no es así, no se toca esa grasa. Entonces, la tipificación se aplicaba en forma subjetiva, había operarios técnicos que tienen el ojo hecho y aplican hasta el día de hoy el sistema INACUR, de la I a la R, de mejor a peor, digamos, de conformación, y de 0 a 4 en cantidad de grasa. Y ahora de lo que se trata es de implementar la colocación, la instalación en todas las plantas de faena de sistemas de tipificación automatizado, que es una cámara que hace un análisis de video e imagen y en forma objetiva, si bien la programa el hombre, pero por lo menos si se equivoca, se va a equivocar siempre de la misma manera y con el mismo sesgo. Entonces va a dar más garantías de que nos podemos basar en la tipificación para hacer, por ejemplo, grillas de pago, por decir una cosa muy sencilla. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Pedirles que sean concretos con la pregunta, o sea, que no hagan no marquen antecedentes, sino que vayan directos a las preguntas, lo mismo a las respuestas también. Maneco. Bueno, buenas tardes, felicitaciones a los 3 expositores. Lo mío es muy concreto para Pepe Berbejillo, un punto de aclaratorio más bien, y que es el punto de la edad de entore. Vi que hay una categoría sola que dice de 2 y 3 años. Si eso es, porque estrictamente lo de 3 años en realidad es más de 3 años, pero ¿cómo es bien que se entiende eso, si se separan esas o no, o están juntas? En realidad la pregunta estaba formulada de tal forma que había que llenar en un casillero, había 3 casilleros: menos de 2 años, entre 2 y 3 o más 3. O sea que el productor que está entorando aguillonas que él entiende que tienen entre 2 y 3 años, iba a contestar en ese casillero, digamos. No es que son o 2 o 3, sino entre 2 y 3. O sea, podríamos decir 2 años y medio, no sé. La pregunta no apuntaba a detectar la edad exacta, sino los rangos de edades. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Allá. Ok, Bernardo, después. Buenas tardes. Le quería hacer una pregunta al señor Robaina. Muy interesante su charla, por cierto. Por más que esté, como dice usted, tipificado, yo no he visto últimamente lo que publica INAC del dressing por planta, pero ahí se ve una gran apertura, un gran rango entre el mínimo y el máximo de ese dressing. Entonces la primera pregunta es, si está tipificado como usted dice que está, ¿por qué esa variación, esa amplitud entre los distintos dressing de las distintas plantas? Y al respecto, más que una pregunta, yo lo que he oído al respecto, y de hecho quizás se pueda comprobar, es que las plantas que aún hoy siguen comprando en pie tienen menos dressing, por la sencilla razón que el cliente le venden grasa hasta que el cliente para de comprar.
y los que tienen que vender la carne y bajo determinadas circunstancias, determinados tipos de carne, aprietan más en el dressing. Gracias. Sí, es cierto, cuando uno mira las estadísticas de la información que publica el Instituto todos los miércoles a última hora, que es el porcentaje de dressing planta por planta con nombre y apellido, se aplica el peso en pie, se publica el peso en pie, el peso en tercera, la diferencia entre tercera y cuarta, el peso en cuarta y el porcentaje de dressing. Esto que yo mostré, obviamente, la gráfica es un promedio. Hay plantas que tienen más dressing que ese 7,8, ese es un promedio. Nosotros lo que hemos visto es, hay dos grandes temas, ¿no? Hay una cantidad más de detalles menores, pero los dos grandes temas que hemos observado y explican un poco eso es tropas que llegan a planta con mucho problema de abscesos por vacunación. Este año se ha dado particularmente problemas de absceso por vacunación, pero no solo en Uruguay, en Brasil, y hay gente de línea que está contactada, Marcia del Campo y su equipo, con gente de Brasil para hacer un estudio y ver cómo se soluciona el tema de los abscesos en sitios de inyección. Hay tropas enteras que vienen con unos dramas, y ustedes vieron esa foto que yo les mostré, ahí hay 3 o 4 kilos de retiro de masas musculares, ¿no?, en esa foto. Y otra cosa que hemos visto es animales de corral, ¿no? Es significativamente mayor el porcentaje de dressing en animales que provienen de corral. Y eso está explicado un poco por lo que yo les decía, de que que los animales de corral tienen más grasa, y no solo tienen más grasa subcutánea, sino que tienen grasa a todo nivel y tienen mucha grasa cavitaria, y eso hace disparar el dressing. Hay cosas menores, y para poner un ejemplo sencillo, hay frigoríficos que han tenido problemas, le han vuelto contenedores de Estados Unidos por detección de coágulos a nivel de cogote, precisamente. O sea, de carne que proviene del cogote, que se vende como carne en bloc o demás. Esos frigoríficos que están aterrorizados por lo que significa que vuelvan contenedores para atrás, son, obviamente, y uno haría lo mismo, mucho más exigentes en el retiro de la masa muscular del cogote. Entonces, para cubrirse, están amparados por la inspección veterinaria, que para la inspección veterinaria también es un problema el tema de que tengan un reclamo por un problema sanitario en Estados Unidos. Esas son las dos grandes explicaciones, o las tres grandes explicaciones. Y la otra pregunta era... bueno, y eso también es muy lógico, ¿no? En el año 78 apareció por primera vez el tema del dressing con un decreto que establecía el dressing mínimo. Se llamaba Decreto de Dressing Mínimo de Abasto. Eso surgió por la queja de los carniceros de que los frigoríficos, cuando los carniceros compraban, que ya no es tan frecuente, las medias canales, el frigorífico obviamente le dejaba todo lo que podía dejarle porque vendía kilos de todo lo que podía. Y entonces, para proteger a los carniceros, se estableció el dressing mínimo. Durante muchísimos años se estuvo luchando con el dressing máximo, hasta que en el año, 30 años fueron de lucha, hasta que en el año 2016 se resuelve sacar el decreto y decir, bueno, establezcamos un dressing máximo. Y bueno, la diferencia está en eso mismo que usted la contestó la pregunta, ¿no? El frigorífico, porque ese es el dressing máximo. Si yo le quiero sacar menos, le puedo sacar menos. No menos que el mínimo, pero tengo ahí una brecha para moverme. El frigorífico que vende la canal se mueve contra el mínimo, y el que vende, el que compra en pie se mueve contra el mínimo, y el que compra en segunda balanza o en cuarta balanza se mueve contra el máximo. Esa es la aplicación. No sé si está respondido. Muy bien, vamos con la última pregunta. Bernardo Andreniete, bueno, a la exposición de INAC, estoy de acuerdo con que lo que importa es el peso de canal. Tengo dudas de que el rendimiento sea algo importante, porque es sobre el peso vivo en el frigorífico, cuando hay productores que están a 30 kilómetros en una planta y otros los mandan a 500 kilómetros. Entonces, pienso que parte del rendimiento está afectado por el desbaste que hay entre el establecimiento y el frigorífico. En mi caso, le doy más bolilla al rendimiento con el peso vivo en establecimiento. Sí, es así. No sé si es una pregunta o es un comentario. No, sí, es que el peso vivo no dice nada. Es decir, si a mí me compran el ganado en peso canal, no dice nada. Nosotros hemos estado en frigoríficos en otros países. Recuerdo una vez en Irlanda
que cuando hicimos la recorrida terminamos pidiendo para ver la balanza en pie y nos quedaron mirando porque no entendían cómo a alguien le podría interesar pesar el animal en pie en el frigorífico. ¿Para qué? Preguntaban. No, bueno, porque... ¿Y qué dice eso? Bueno, entonces saber que lo que tú decís, saber que la relación entre el peso de la canal y el peso vivo es tanto, cuando hay variaciones por el desbaste, por todo lo que ya sabemos, no dice nada. Entonces, nosotros hemos llegado hasta plantear retirar en el sistema de cajas negras, retirar la primera balanza. Lo que pasa es que está en el imaginario, ¿no?, que la importancia que tiene y lo que a mí me rinden los animales, y hay muchos productores que sacan pecho diciendo que mis animales rindieron más que los del vecino. Entonces el tema de la primera balanza es todo un tema. Y el peso de la canal, incluso lo que yo traté de trasladarles, de transmitirles, dice bastante poco también. Dice canal, vamos a ver de qué canal estamos hablando, apliquemos el sistema de tipificación. Bueno, muy bien, les agradecemos a los 3 expositores, los invitamos a hacer un corte con un café y en 10-15 minutos volvemos todos aquí.